Buenas tardes, mi nombre es Denis Small de la Organización de la Rouge. Este es el informe semanal, hoy es viernes 3 de noviembre. Todos seguramente hemos quedado conmovidos y más por el horror que está ocurriendo en Gaza. El representante de Rusia ante Naciones Unidas, el embajador Nevencia, explicó de manera muy resumida, muy escueta, los números básicos de ese horror, aunque los números no se comparan con las imágenes de ninguna manera, pero básicamente lo que dijo, y esto está comprobado también por fuentes de la ONU, independientes de cualquier país, independientes de las autoridades de Gaza, que en este momento, o por lo menos hasta el 2 de noviembre, había más de 9,000 muertos en Gaza. Todavía quedaban, se calculaba, 2,000 individuos en los escombros de los edificios bombardeados, la mitad aproximadamente niños. Esa parte en particular, expertos de la ONU ha confirmado que las principales víctimas en este caso son los niños, y hay más de 1,600,000 desplazados de una población total de 2,300,000. Es decir, casi la totalidad de la población está en condiciones de un campo de concentración, de desplazamiento, pero con el elemento adicional de una incertidumbre total respecto a lo que les puede pasar. Se les dice, los israelíes, Netanyahu les dice que tienen que huir al sur, y si huyen al sur, los bombardean ahí también. Se les dice que pueden ir a los hospitales porque es un lugar quizás seguro, pero también están bombardeando los hospitales. Y en particular lo que ocurrió esta semana, como vimos todos, es en el campamento de Jubalia. Israel bombardeó ahí 2 veces, un día tras otro. Ese campamento ha existido desde 1948. Es casi ya un elemento permanente por 75 años de la realidad de la situación de Palestina. Ante este horror, creo que es muy importante recordar y entender lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un comentario que tuvo después de una reunión con su equipo de seguridad tras los disturbios en el aeropuerto de Dagestán el 29 de octubre, que fueron los disturbios, como ustedes se acordarán, donde algunos elementos movidos probablemente por círculos ucranianos y otros trataron de agredir o asaltar un avión de Israel, dizque porque venían israelíes ahí para establecerse en Dagestán. Dagestán es una parte principalmente, mayoritariamente musulmana. Todo muy orquestado, pero lo que dijo Putin en esa ocasión me parece muy importante. Dice que lo siguiente: los terribles acontecimientos que están teniendo lugar ahora en la franja de Gaza, en los que cientos de miles de personas inocentes están siendo asesinadas indiscriminadamente, no hay nada con lo que pueda justificarse. Luego dice: cuando vemos a niños manchados de sangre, niños muertos, el sufrimiento de mujeres y ancianos, cuando vemos a médicos asesinados, por supuesto, todo esto te hace apretar los puños mientras se te llenan los ojos de lágrimas. No hay otra forma de decirlo. Pero luego pasa a decir Putin lo siguiente. Dice: pero no tenemos derecho y no podemos permitir dejarnos guiar por las emociones. Debemos entender con claridad quién está verdaderamente detrás de la tragedia de los pueblos de Oriente Medio y de otras regiones del mundo. ¿Quién está organizando el caos mortal y quién se beneficia de él? Y luego pasa a responder a su propia
Pregunta, ¿quienes están detrás del conflicto de Oriente Medio y de otras crisis regionales utilizarán sus consecuencias destructivas para sembrar el odio y enfrentar a los pueblos de todo el mundo? Este es el verdadero objetivo de quienes mueven los hilos de la geopolítica, explicó Putin. Quieren un caos interminable en el Oriente Medio. Y luego, claro, dice que es lamentable lo que está ocurriendo en Gaza. En lugar de castigar a criminales y terroristas, Israel se guía por el principio de responsabilidad colectiva. Cierra comillas. Lo que, por supuesto, es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Ahora, creo que esta actitud es muy necesaria para todos nosotros. Porque por un lado uno no puede, no debe distanciarse del horror que estamos viendo. No podemos tener las emociones congeladas, no podemos dejar de ver y entender y protestar y organizar en contra de lo que está ocurriendo. Pero también es cierto que no podemos permitir que simplemente las emociones guíen lo que hacemos. Como bien dice Putin, la intención aquí es provocar una guerra de unos contra otros, una situación de geopolítica, como él dice, donde diferentes castas, diferentes religiones, diferentes grupos empiezan a atacarse los unos a los otros en vez de responsabilizar a los que verdaderamente están detrás de esto. Y él nos pide y exige correctamente que hay que tener la cabeza bien fría para entender exactamente lo que está pasando y, en base a eso, diseñar una estrategia para derrotarlos. Ahora, esto es urgente para quienes, como los que participamos en estas discusiones, no estamos en estos asuntos a manera de observadores o simplemente a manera de pasivismo, de ser pasivos y contemplativos o algo por el estilo, sino que estamos actuando en la política, actuando en este mundo para cambiarlo. Y esto está ocurriendo a nivel mundial. No hay lugar a duda de que en la última semana, desde que nos reunimos la última vez, hay una gran explosión de protestas a nivel mundial. Hay manifestaciones, algunas muy grandes. Hay una votación abrumadoramente mayoritaria en las Naciones Unidas en contra de la guerra, exigiendo un cese al fuego. Hasta dentro de Israel, la mayoría ahora está pidiendo también un cese al fuego, cosa que Netanyahu no quiere. Han habido líderes de, por ejemplo, las divisiones de derechos humanos de la ONU que han renunciado a sus cargos porque no toleran lo que están viendo. Hay hasta diplomáticos de carrera en el Departamento de Estado que también ha hecho lo mismo, que su conciencia no les permite seguir donde están. Todo esto está ocurriendo, pero no es adecuado, no es suficiente porque no ha parado. Para esto es necesario ir a las causas, entender qué es lo que está detrás de lo que está ocurriendo, para poder corregir esas causas para cambiar la situación. Ahora, yo creo que lo que dice Putin es correcto en parte, o es correcto totalmente hasta donde llega, pero no presenta toda la respuesta necesaria. Él pone el dedo en la llaga cuando habla de la geopolítica y de toda la intención de la geopolítica, especialmente británica, de provocar intencionalmente estos conflictos genocidas dentro de las naciones. Ahora, habíamos notado la última semana que uno de los iniciadores de esta orientación de geopolítica británica respecto a esta parte del mundo en particular es el historiador islamicista Bernard Lewis, británico, hombre de los servicios de inteligencia británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego formó parte de la Cancillería, luego profesor universitario, luego se fue a Estados Unidos a Princeton. El gran experto en todos los asuntos del Oriente Medio, que entrenó a muchos otros, como Brzezinski, como Samuel Huntington, en lo que fue la doctrina de Bernard Lewis, el choque de civilizaciones. Y él propone, en particular en un artículo que ustedes pueden leer,
de 1992 en la revista Foreign Affairs del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, lo que él propone y dice se requiere la libanización de toda la región. Con eso se refiere a la guerra de 1975, iniciada por Henry Kissinger, por cierto, donde lograron tomar un país relativamente estable y provocar guerra de todos los grupos en contra de todos los demás, porque era un país con muchos grupos de diferentes religiones. Habían católicos, había gente de la religión católica ortodoxa, habían sunis, habían chiitas, musulmanes, judíos, etc. Y la libanización es exactamente esa fragmentación de ese país. Y Bernard Lewis lo pone como ejemplo, y él dice que el objetivo tiene que ser, y esta es una cita textual, prevenir que surja una potencia hegemónica regional, porque una potencia regional podría dominar el área y por lo tanto establecer un control de monopolio del petróleo del Oriente Medio. Cierra comillas. Bernard Lewis dice, eso no lo podemos permitir. Para garantizar el flujo del petróleo, nosotros tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que acabar con lo que él llama el panarabismo. Es decir, en el mundo árabe, la idea del nacionalismo árabe por encima de las religiones, la idea del Estado nacional, la idea de, por ejemplo, el movimiento de los no alineados, la idea de Nasser y otros en Egipto. Y dice, Estados Unidos ya no se debe preocupar de mantener una estabilidad. Dice, el Occidente ya no se debe preocupar de las guerras intestinas, sino más bien se debe mantener indiferente a lo que ocurra, ya sean guerras, desastres, sublevaciones, con tal y que siga fluyendo el petróleo. Cierra comillas. Luego recomienda fomentar lo que él llama el fundamentalismo islámico. Es decir, esos sectores extremistas de una religión, pero que se definen como secta de esa religión en contra de las otras religiones, cosa que él desarrolló desde los servicios de inteligencia británicos. Y dice, la eclipse del panarabismo ha dejado al fundamentalismo islámico como la alternativa más atractiva para todos quienes sienten que desean algo mejor. Y dice, tenemos que garantizar la libanización. La mayoría de los estados del Oriente Medio son de construcción reciente y artificial y son vulnerables, dice, a tal proceso, es decir, el proceso de libanización. Si el poder central se debilita lo suficientemente, entre paréntesis, acordémonos de las revoluciones de color, si se logra debilitar el poder central, dice, no hay ninguna identidad nacional común, ni tampoco una participación básica en el Estado nacional como tal. Luego tanto dice, el Estado se desintegra, como ocurrió en Líbano. Y hay caos y hay grupos, sectas, tribus, regiones, partidos y religiones que luchan permanentemente. Cierra comillas. Ese es el plan Bernard Lewis. Eso es lo que se está llevando a cabo en estos momentos de manera sangrienta en la situación de Gaza y en toda la región del Oriente Medio, por cierto, con la intención de extender esto a Irán y de ahí a Rusia y a otros lugares. Es de notarse que uno de los resultados de esta guerra inducida en la región ha sido una intolerancia y una polarización, por ejemplo, dentro de Estados Unidos. En las 3 semanas después del 7 de octubre, cuando el ataque de Hamas en contra de Israel ocurrió, ha habido un aumento de incidentes antisemitas en Estados Unidos, es decir, acciones antisemitas en contra de todos los judíos. Eso aumentó en 388%. Pero curiosamente ha habido un aumento de
incidentes anti-islámicos, también de centenares de por ciento, en ese mismo periodo. Es decir, han puesto a pelear a los unos contra los otros. Entonces, esto del plan Bernard-Lewis es muy importante porque es exactamente la geopolítica británica la que se tiene que reemplazar con una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel mundial, no solamente para la región. Pero hay una segunda causa, y es la más fundamental de todo lo que está ocurriendo, el por qué en todo este asunto. Y esto tiene que ver, como lo hemos dicho muchísimas veces, con el hecho de que el sistema financiero de Occidente se está desintegrando. Y tengo un par de gráficas que les quiero mostrar simplemente para indicar la naturaleza del problema que estamos viendo aquí. Voy a compartir mi pantalla aquí con un par de gráficas que les quiero mostrar. Aquí lo que estamos viendo es una gráfica que va del 2007, de la última crisis financiera mundial, hasta la fecha, 2023. La curva azul es la deuda mundial. Y lo que pueden ver aquí es que la deuda mundial aumentó de aproximadamente 150 billones de dólares en el 2007 y siguió aumentando, 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 y hoy día está en 310 billones de dólares. Ahora, veamos eso junto con lo que pasa con las tasas de interés, porque la curva roja son las tasas de interés de la Reserva Federal. Y la primera reacción, como ustedes saben, a la crisis del 2007-2008 fue la famosísima emisión cuantitativa. Bajaron las tasas de interés a cero y empezaron a emitir con la idea de rescatar y hacer crecer esta burbuja de la deuda. Y las tasas de interés se mantuvieron casi en cero por, no sé, 10 años, un poco menos. Luego subieron un poco a 1.7%, luego bajaron de nuevo a cero. Y luego, últimamente, en las últimas 8 meses, 12 meses, 10, algo así, han aumentado las tasas de interés de la manera que ven aquí. Hoy en día están en más del 5.3%. Ahora, en el mismo periodo en que la deuda se duplica de 150 a 310 billones, cuando aumenta la tasa de interés a más de 5%, pues uno no tiene que ser Einstein para entender qué es lo que va a pasar. Esa deuda no se puede pagar. Era impagable, insolvente, ahora más todavía. Pero para refinanciar esa deuda, ahora se tiene que refinanciar no al 0% o al 1%, sino al 5, al 7, al 10%. Imposible. Esto va a tronar y está tronando. Y ahora la Reserva Federal últimamente decidió que no iban a bajar las tasas de interés, que las van a mantener altas, y es posible que, es más, suban las tasas de interés de nuevo. Está la deuda mundial. Ahora podemos ver en esta gráfica lo que pasa con la deuda de Estados Unidos. La tasa de interés es la misma, la de la Reserva Federal, pero la deuda aquí es la de Estados Unidos nada más, que empezó en 8 billones de dólares en el 2007. Hoy está en más de 33 billones de dólares. La deuda mundial se duplicó, la de Estados Unidos se cuadruplicó en estos 15, 16 años. Pasó de ser apenitas el 5% de la deuda total mundial, ahora forma más del 10% de la deuda mundial. Y esto porque ahora la Reserva Federal, o el Departamento del Tesoro más bien, está emitiendo deuda nueva al ritmo de 250,000 millones de dólares al mes. O sea, 3 billones de dólares al año. Y por supuesto, toda la deuda nueva y la que se refinancia tiene una tasa de interés de más del 5%. Esto es evidente hacia dónde va. Esto va a ser un choque total y se va a estrellar esta situación. ¿Por dónde, de qué lado va a estrellar la deuda? Quién sabe, no sabemos. Eso depende porque tiene tantos elementos. Y es más, lo que les quiero aclarar es que esto que les acabo de presentar, la deuda mundial, la deuda de Estados Unidos,
en realidad no es el problema principal. El problema principal son los derivados financieros. Vean lo que ha pasado con todos los agregados financieros mundiales. La deuda, la parte que está en verde, es nada más una pequeña parte de los agregados financieros totales. Las bolsas de valores menos todavía. La parte gruesa son los derivados financieros que han estado creciendo. Bueno, se estabilizó un poco después de la crisis de 2007 en cuanto a derivados, pero la deuda siguió creciendo y ahora todo va cuesta arriba y ya está, por eso, como decimos, casi al nivel de 2.000 billones de dólares. Esta es una burbuja impagable. Y es esta la causa principal, lo que está impulsando los dueños de este sistema, todo lo que es el sistema geopolítico del mundo financiero del transatlántico, con su centro en la City de Londres y su principal sucursal en Wall Street, hacia las políticas de guerra, pase lo que pase. Uno a veces se pregunta, se rasca la cabeza y dice, bueno, pero no es posible, no entienden que ellos mismos están destruyéndose a sí mismos, no entienden que su propia política, aún la de Israel y Palestina, esta política que están imponiendo, esto va a destruir a Israel. También a Israel es simplemente un peón en el juego de ajedrez. O lo que están haciendo en economía, están destrozando su propia economía con las tasas de interés. Destrozaron la economía de Alemania con lo que hicieron con Nord Stream. En las relaciones de Rusia con Rusia y China, el tiro les ha salido por la culata totalmente con lo que son las sanciones en contra de Rusia, lo mismo con China. Todo lo que está haciendo está destruyendo su propia posición. Y lo que quiero señalar con esto es que esto es lógico, tiene la lógica de un sistema que se está desmoronando y no puede actuar de otra forma, sino de la forma que lo está haciendo. No es que tengan una opción, es que la lógica misma de un sistema que se está desplomando exige que hagan lo que están haciendo, que pone a toda la especie humana en peligro de extinción. Ahora, esta gente verdaderamente está loca de remate, peligrosamente loca. Por ejemplo, el senador Lindsey Graham de Estados Unidos, aquí estoy buscando en mis notas para leerle la cita, porque si no le leo la cita no me van a creer. Le preguntaron, y es uno de los veteranos más poderosos senadores en Estados Unidos, republicanos, le preguntaron que si la respuesta israelí en Jabalia no era desmedida, porque ellos dijeron nada más que lo hicieron matando a centenares de personas para matar a un solo comandante de Hamas. Ahora están diciendo que fueron dos, pero bueno. Y hasta la CNN le pregunta al senador Graham, ¿estaría justificado entonces que Estados Unidos matara a un gran número de civiles para acabar con ese único terrorista? Y sin titubear un solo segundo, respondió Graham, ese es el ejemplo equivocado, dijo. Mejor hay que hablar de Hiroshima y Nagasaki y lo que Estados Unidos hizo en ese caso. Y dijo, si alguien nos preguntara después de la Segunda Guerra Mundial, ¿hay algún límite? ¿Qué harías para asegurarte de que Japón y Alemania no conquisten al mundo? ¿Hay algún límite a lo que Israel debería hacer a la gente que intenta masacrar a los judíos? Y Graham dice, la respuesta es no, no hay límite. Y luego añadió, Gaza va a parecer Tokio y Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial cuando esto termine. Y si no se ve así, Israel cometió un error. Bueno, entonces estamos viendo lo que hemos denunciado como el concepto del hombre bestia, es decir, no solamente una persona que le tenga antipatía a otros, sino que justifica la guerra nuclear y la matanza, el genocidio en contra de centenares de miles de personas inocentes para lograr su objetivo geopolítico.
Ahora, hay mucha oposición y esto es realmente muy importante. Eh, por ejemplo, uno de los funcionarios de las Naciones Unidas, un norteamericano, Craig Mockeber, que es el director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha estado ahí 30 años trabajando en ese cargo, es decir, es un funcionario de carrera, renunció el 28 de octubre y dijo, esto es un caso de genocidio de manual, lo que está ocurriendo en Gaza. Una vez más, estamos viendo cómo se lleva a cabo un genocidio ante nuestros ojos. Y la organización a la que servimos, o sea, la ONU, parece que no tiene el poder necesario para detenerlo. También un funcionario de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que también ha estado ahí 10 años o más, Josh Paul, renunció diciendo que no puede seguir en el Departamento de Estado. Está dando conferencias de prensa, entrevistas constantes para denunciar lo que está ocurriendo. También hay políticos importantes en Israel. Un ex canciller, Ben-Ami, está denunciando lo que dice Netanyahu. La mayoría de la población de Israel se opone a lo que está pasando y está exigiendo un cese al fuego. Bobby Kennedy Jr., que hace 2 semanas sacó declaraciones horribles respaldando totalmente a Netanyahu, denunciando a Irán, denunciando a los BRICS y todo lo demás. Lo que empezó a ver es que una gran parte de la campaña, de sus trabajadores de campaña, se le fueron porque no estaban de acuerdo con eso. Y en los últimos días, Bobby Kennedy está cambiando de parecer y regresando a las cosas que decía anteriormente. Es más, elogió a los BRICS, dejó a un lado el ataque a Irán, dice que tiene que haber un cese al fuego. Un poco de oportunismo político, pero bienvenido a ese tipo de oportunismo que responde a la movilización popular, porque eso es lo que toca ahora. Toca ese tipo de movilización. Ustedes habrán visto quizás en los medios la intervención que realizaron miembros de jóvenes del movimiento del Instituto Schiller, del movimiento larouchista, que intervinieron en contra de Hillary Clinton hace un par de semanas y la denunciaron por lo que estaba haciendo. Y claro, lo sacaron de la Universidad de Columbia, donde estaban en ese auditorio. Ese video de esa denuncia, esa intervención, tiene más de 50 millones de visitas a estas alturas. Pero esta semana lo que ocurrió es que cuando estaba dando una de sus clases, la profesora Hillary Clinton, 30 muchachos se pararon y se salieron de la clase como denuncia. Está habiendo ese tipo de activismo ya. Y dentro de Estados Unidos, lo que es muy importante, ese gigante dormido que son los estudiantes universitarios, está empezando a despertarse y a movilizarse. En la ciudad de Filadelfia, ayer o antier, hubo una movilización de agrupaciones judías en contra de la guerra, que cerraron la estación ferroviaria central por un par de horas con su protesta pacífica. Y mañana, sábado 4 de noviembre, va a haber una movilización, una manifestación muy grande en la ciudad de Washington, organizado por agrupaciones defensoras de los intereses de Palestina. Tenemos algunas indicaciones que también va a haber una participación muy importante de grupos judíos en contra de la guerra también, lo que sería muy importante para desbaratar toda esta orientación geopolítica tipo Bernard Lewis. Por supuesto, el Instituto Schiller va a estar ahí y vamos a estar participando en eso. Todo esto para indicar simplemente que la movilización, el activismo, la participación en las movilizaciones que el Instituto Schiller está llevando a cabo es absolutamente fundamental. Los invito a que participen en eso. Los invito a que se movilicen en sus respectivos países. Los invito a que con eso desbaratemos el plan Bernard Lewis y también los invito a que se sumen a la iniciativa de Hegal Sepla-Roche por organizar un nuevo orden internacional, un nuevo paradigma de desarrollo para lograr la paz. Eso es lo que se requiere en Oriente Medio y a nivel mundial.
y el desplome del sistema financiero actual, tal y como se los indiqué en las gráficas de hoy, es una indicación de que no tenemos mucho tiempo. Así es que manos a la obra.